A todos, bienvenidos a la clase del día jueves 13 de noviembre del 2025. Empezamos en unos minutos mientras terminan otros alumnos de ingresar. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos pues a esta última clase de Mercantil 3 y hasta el día de nuestro examen, creo que es el 27 de noviembre, ¿verdad? El 20. Así es, no estoy confundiendo, siempre me confundo con el otro. El 20, la otra semana. Entonces, bienvenidos. Están presentes los que les toca exponer la ley de competencia. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces hoy vamos a escuchar la exposición de 3 de los compañeros. Decreto número 32, 2024, sin olvidar que existen reformas a esta ley, en virtud de que inclusive ahorita esta superintendencia está recién instalada y no ha entrado en funcionamiento porque todavía no les han autorizado los 20 millones de quetzales para promocionar. Hay un superintendente y un directorio. ¿De qué se trata esta ley y cuáles son sus alcances? Si tiene que ver con la competencia o la competitividad y también un régimen disciplinario. Debemos de entender aquí también que se tratan someramente aspectos relacionados con el monopolio, que no necesariamente va a ser calificado como tal. Así es que los exponentes son Elvin, Román, ¿quién más? Yo, licenciado. Javier, Alejandro, ya abren ustedes sus cámaras, por favor. licenciado. Y Gabriela Montserrat. Bien, abran ustedes sus cámaras, por favor, y procedamos si ustedes toman sus apuntes correspondientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos a exponer sobre la ley de competencia. La ley de competencia es el decreto 32-2024 y es una de las primeras normativas integral de la historia del país que regula oficialmente las prácticas anticompetitivas y busca evitar los monopolios y acuerdos colusorios entre empresas. Aunque la Constitución ya prohibía los monopolios en el artículo 130, en donde tuvieron que pasar más de 100 años para que Guatemala contara con una ley específica que pusiera en práctica este principio. Su objetivo principal es... Este es un pequeño vocabulario o diccionario que se encuentra en el artículo 3, donde nos ayuda a entender más la ley. Uno de sus objetivos principales de esta ley es promover, defender la libre competencia para lograr una mayor eficacia económica y en últimas instancias también beneficiar a los consumidores nacionales. Para lograr que la ley funcione efectivamente, lo que busca es prevenir, investigar, perseguir y sancionar las prácticas que limitan las competencias y cualquier otra acción que impida el funcionamiento eficiente de los mercados. Para que esta ley funcione correctamente, prohíbe 2 conductas hacia la competencia, que estas conductas son las prácticas absolutas y las
Las prácticas absolutas y las prácticas relativas, que consisten en acuerdos o entendimientos directos entre empresas competidoras que buscan manipular el mercado, y las cuales de entre estas prácticas se está sancionada la fijación de precios, que son acordar precios, tarifas o condiciones de venta entre competidores. Dividir los mercados, ya sea para el territorio de ventas, la limitación de la producción, que son los acuerdos para restringir la cantidad de productos o distribución de bienes y servicios por el fin de mantener o manipular los precios de disponibilidad. También evita concertar o coordinar ofertas en los procesos de compras nacionales o internacionales, que eso evita la coordinación para presentar ofertas de manera concertada, tal como las licitaciones, cotizaciones, concursos o subastas. Y sus prácticas relativas son las conductas que se realizan por una empresa o un grupo de empresas que ya tienen una posición dominante en el mercado. Su objetivo ya sea desplazar a los competidores o limitar su acceso al mercado. Hacen la imposición de precios de ventas, que se obligan a distribuir a un vendedor a un precio fijo. También son las ventas a compras atadas, que condicionan una venta a no usar productos de la competencia. También está la venta a pérdida, que ofrecen los productos a un precio que no cubren los costos promedios variables con el fin de desplazar competidores al mercado. También está la obstrucción productiva, que incrementan sus costos o obstaculizar directamente el trabajo de un competidor. También discriminación de los precios, que se aplican precios o condiciones diferentes sin justificación iguales. Y también denegan de insumos esenciales para negar o restringir su acceso a los recursos clave y necesarios para competir. También hacen el boicot o la presión colectiva, que combinan presiones para forzar a actuar a un competidor de cierta manera, ya sea la restricción de acceso gremial, que es negar el acceso a una asociación empresarial que es esencial para el mercado. Y también las barreras de entregas, que por obstáculos para evitar que nuevos competidores entren o se mantengan dentro del mercado. Para que las prácticas del monopolio relativo se consideren ilegal y sean sancionadas, la autoridad debe comprobar que se cumplan 3 requisitos clave, las cuales debe ser la práctica debe ser realizada por una o más empresas que tengan posición de dominio. También tiene bienes o servicios del mercado donde existe el dominio, y la acción debe tener como un efecto desplazar a los competidores e impedirles el acceso al mercado o crear ventajas exclusivas para una empresa dominante. También existen las concentraciones económicas. Las concentraciones económicas establece que son fusiones o adquisiciones en donde empresas independientes se integran o hay una transferencia de controles. Estas requieren autorización previa de la Superintendencia de Competencia. Eso está obligado a la operación superar ciertos límites financieros que se miden por la suma del valor de los bienes de las empresas involucradas excede una cifra establecida, o que la suma de las ventas o ingresos de las competencias superen un monto específico. Si se determina que estas concentraciones puedan afectar la competencia, la superintendencia puede denegarla o condicionarla, ya que están imponiendo medidas competitivos. Estas condiciones están reguladas en el artículo 19 de esta misma ley, en donde la superintendencia puede obligar a una empresa a realizar una acción específica, como invertir en ciertas áreas o detenerse a hacer algo para que
para condicionar el mismo contrato. También puede exigir una venta a terceros de ciertas plantas, marcas, accesorios, acciones o derechos para que la competencia pueda adquirir esa parte del negocio. Puede forzar la modificación de los términos originales de la función o adquisición. También puede obligar a las nuevas empresas a facilitar el acceso a la venta de bienes o servicios a sus competidores para ayudarlos a crecer en el mercado. Puede adquirir cualquier otra condición necesaria para prevenir, disminuir o impedir que la concentración de obstaculización limite la libre competencia. La superintendencia podrá aceptar o imponer condiciones que estén directamente vinculadas a la corrección de los efectos anticompetitivos de estas mismas empresas o concentraciones. También está la promoción de la libre competencia. La superintendencia debe realizar todas las acciones necesarias y posibles para incrementar la competencia de los mercados. Esto se hace interactuando con otras autoridades nacionales o internacionales y sobre todo promoviendo una cultura de competencia para que la gente pueda entender sus beneficios. Sus principales actividades que realiza la superintendencia para promover la competencia es sugerir y opinar sobre leyes o políticas que pueden impactar a la competencia y asesorar al gobierno, realizar informes o investigaciones sobre sectores específicos del mercado para identificar problemas de competencia, trabajar junto a otras instituciones públicas y organismos internacionales en tema de competencia. Gracias. Buenas tardes, licenciado, licenciada y compañeros. Buenas Bien, tardes, Javier. buenas tardes. En cuanto a la organización y entidad responsable de la aplicación del decreto 32-2024, le corresponde a la denominada Superintendencia de Competencia, regulada en el título 2, artículo 27 de la presente ley, la cual es autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica propia, encargada de la defensa y promover la libre competencia, además de prevenir, investigar y sancionar todo tipo de prácticas anticompetitivas, con facultades en todo el territorio nacional, de conformidad con la ley de competencia. Siguiente diapositiva, por favor. La superintendencia tiene dos autoridades superiores, que son el directorio y el superintendente. Empezando con el directorio, este es el órgano superior jerárquico de decisión, resolución y sanción de la superintendencia, compuesto por 3 miembros, los cuales son designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, que designa a un director titular y a su suplente, por el Pleno del Congreso de la República, de una lista de 6 candidatos propuestos por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que designa a un director titular y su suplente, y por la Junta Monetaria, que igualmente designa a un director titular y su suplente. Ahora, para ser director se debe cumplir con los requisitos regulados en el artículo 31, de ser guatemalteco, ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, encontrarse en el goce de sus derechos civiles y políticos, ser profesional y colegiado activo, acreditar de manera satisfactoria los conocimientos necesarios para el ejercicio del cargo, entre otros. Los directores y sus suplentes duran 6 años en su cargo, pudiendo ser reelectos por una única vez. Estos desempeñan sus funciones con total imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo y transparencia. Sus actos están sujetos a las responsabilidades civiles y penales aplicables por el ejercicio del cargo, así como los daños y perjuicios generados a los agentes económicos por el indebido cumplimiento de sus atribuciones. Y dentro de tales funciones regula el artículo 39, que son resolver sobre aquellos asuntos que les sean sometidos a su consideración, con pleno respeto de las garantías constitucionales y legales de los investigados, especialmente el debido proceso y el derecho de defensa.
aprobar las políticas y planes de trabajo enfocados a la promoción de la competencia y prevención de prácticas anticompetitivas, autorizar, condicionar o denegar concentraciones económicas cuando corresponda, resolver sobre los asuntos de su competencia, las prácticas anticompetitivas y concentraciones irregulares, así como sobre las condiciones de competencia que hacen referencia a esta u otras leyes y reglamentos, imponer las multas y sanciones que correspondan de conformidad con la ley, etcétera, etcétera. En caso de ausencia del director titular, el director suplente temporalmente asume dicho cargo por orden del directorio para que culmine el periodo correspondiente. De igual forma, al estar vacante el cargo de director suplente, ya sea por su designación como director titular, por muerte, renuncia, incapacidad, remoción u otra imposibilidad permanente, la autoridad correspondiente designa al director suplente para completar el periodo respectivo, en un plazo no mayor de 30 días a partir de la última notificación de vacancia del cargo. Los directores no pueden ser removidos de sus funciones, salvo por casos especiales, regulados en el artículo 38, tales como el desempeño de algún cargo público o privado, distinto de su cargo como director. Esto con excepción de las actividades docentes, siempre que haya compatibilidad en los horarios. Participar en actividades proselitistas de organizaciones políticas o ser candidato a cargos de elección popular. Tratar asuntos de su función como director con personas que representen los intereses de los agentes económicos fuera de los casos previstos en la ley. Trasladar también al directorio información falsa o alterada, incumplir las resoluciones del directorio o estar condenado en sentencia firme por un delito doloso, entre otros. Según el artículo 41 que regula la incompatibilidad, reitera lo antes dicho, que el ejercicio de cualquier cargo público o privado, remunerado o ad honorem, no pueden coexistir con los cargos de director, ya sea titular o suplente, y de superintendente, salvo los cargos de carácter docente o que se deriven del mandato legal o de reglamentos y demás disposiciones emitidas por el directorio. Asimismo, toda vez que los directores hubieran concluido dicho cargo, no podrán dentro del plazo de 2 años desempeñarse como administradores, consejeros, directores, directivos, gerentes, ejecutivos, agentes, representantes o mandatarios de un agente económico que hubiere sido ligado a alguno de los procedimientos previstos en la ley durante el desempeño de su cargo. Como con respecto a la presidencia, el artículo 43 estipula que la misma es rotativa entre los directores titulares por un periodo de 2 años, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edad. El presidente del directorio no podrá ser reelecto dentro del mismo periodo de su nombramiento, y dentro también de sus funciones se encuentran la de convocar, presidir y conducir las sesiones del directorio, someter a la consideración del directorio los asuntos de su competencia representados por el superintendente, coordinar las actividades del directorio, velar por la correcta ejecución de las actividades de las políticas aprobadas por el directorio, entre otras. En cuanto a las sesiones, es el directorio el que determina la periodicidad de sus sesiones ordinarias, debiendo celebrar como mínimo 2 al mes. Además, puede sesionar de manera extraordinaria las veces que estime pertinente. Dichas sesiones son convocadas y presididas por el presidente del directorio, en las que el superintendente puede participar con voz, pero no con voto. Las sesiones son públicas, incluyendo las minutas de las sesiones, acuerdos y resoluciones del directorio en su sitio de internet o portal electrónico o en algún otro medio escrito o digital, salvo los puntos en que se traten temas con información confidencial, reservada o cuya investigación aún se encuentre en proceso, pudiendo conocer los agentes económicos investigados, los denunciantes involucrados, sus representantes y sus abogados, los avances realizados dentro del expediente de mérito únicamente. El otro órgano superior de la superintendencia de competencia es el superintendente, quien es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la superintendencia. Está a cargo de la administración, dirección general de la misma, sin perjuicio de la competencia y atribuciones que corresponden al directorio. También está facultado con independencia técnica y gestión. Es designado por el directorio mediante un proceso determinado solo por el mismo, y los vacantes al puesto deben tener las mismas calidades, cumplir los
requisitos y caracteres de los mismos impedimentos aplicables que requiere la ley para el caso de los directores. El superintendente ejerce la representación legal de la superintendencia de competencia con absoluta imparcialidad, independencia, objetividad, transparencia y bajo su entera responsabilidad de conformidad con la ley. Duran sus funciones 6 años, sin oportunidad de reelección y en forma provisional. Uno de los intendentes puede ocupar su cargo por ausencia o impedimento temporal, quien será designado por el directorio también. Ahora, dentro de sus atribuciones también se encuentran las de crear las dependencias, unidades administrativas necesarias para su desempeño profesional eficiente y eficaz, de acuerdo con su presupuesto autorizado, prevenir las prácticas anticompetitivas, investigar por denuncia o de oficio las prácticas anticompetitivas y concentraciones económicas irregulares con plenas facultades y por los medios y procedimientos legales, técnicos y de análisis que estime convenientes. Nombrar y remover a los funcionarios empleados de la superintendencia de conformidad con el sistema de carrera administrativa de la entidad. Verificar el cumplimiento de la ley por parte de los agentes económicos en el ámbito de la competencia, entre otros. En el caso del superintendente también existe la incompatibilidad entre el cargo de este con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, remunerado o ad honorem, con excepción de los cargos de carácter docente que deriven de mandato legal o por disposiciones del directorio. El superintendente puede delegar también su representación en el personal de las intendencias, dependencias y unidades administrativas de la superintendencia, atendiendo a la regulación interna. De igual forma, por el plazo de 2 años no puede ejercer funciones de administrador, consejero, director, directivo, ejecutivo, gerente, representante o mandatario de un agente económico que haya estado sujeto a alguno de los procesos previstos en la ley durante el desempeño de su cargo. Si incurriere en alguna de las causales de remoción aplicables a los directores, el directorio, antes de tomar la decisión de removerlo o no, dará audiencia al superintendente para que argumente en torno a dicho extremo. Y la resolución debe estar debidamente justificada en caso de remoción. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la organización interna de la superintendencia de competencia se regula en su reglamento interno, el cual crea las intendencias, dependencias y unidades administrativas, así como las unidades técnicas necesarias, debiendo observar la superintendencia los principios de racionalidad económica y manejo responsable del presupuesto en el establecimiento de sus unidades administrativas. En especial, atención regula el artículo 63, la unidad de asuntos internos, la cual se encarga de velar por el correcto desempeño del personal de la superintendencia en cuanto a sus funciones y atribuciones en el marco establecido en la ley, además de prevenir y combatir actos de corrupción, faltas e infracciones administrativas o cualquier acto en detrimento de los intereses institucionales. Las relaciones laborales entre los trabajadores de la superintendencia con la misma funcionarán bajo el régimen de carrera administrativa. De igual modo, la superintendencia debe promover la formación y preparación del personal técnico calificado en materia legal y económica. Por último, la superintendencia de competencia posee su propio presupuesto de ingresos y egresos anuales, siendo por tanto responsable de la rendición de cuentas, las cuales presentará el superintendente mediante informe anual ante el Congreso de la República, a más tardar el 31 de enero de cada año. Y con relación a lo anterior, la superintendencia debe hacer pública también su memoria anual de labores y el plan anual de trabajo, publicados ambos en su página web. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mucho gusto, licenciado. Pues la ley en su título segundo, capítulo 3, regula el trámite administrativo del procedimiento administrativo y judicial, ¿no? Y pues la ley de competencia como tal regula el procedimiento para resolver consultas, quejas y denuncias sobre prácticas anticompetitivas. Describían las definiciones proporcionadas por mi compañera anteriormente, como las otras leyes también de otras materias, garantizando el debido proceso y sanciones proporcionales de acuerdo a la falta
o sí, la falta ocasionada a esta ley. Estos son gestionados por la Superintendencia de Competencia, de la cual anteriormente hablamos, dentro de un marco interesante, pero bastante propio, preventivo y luego correctivo, ¿no? Se trata de evitar y no solamente llegar y sancionar, sino primero evitar, y que busca mantener el buen funcionamiento del mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Pues a partir del artículo 53, esta misma regula este proceso de proceso administrativo, perdón, y pues al final incluye esto una serie de etapas. La ley lo ha desarrollado a través de una serie de etapas, ¿sí? El proceso se inicia de oficio por la superintendencia o mediante una denuncia o quejas de terceros. Y se divide, como decía, en etapas secuenciales, tratando de asegurar la recolección de evidencia y respeto a los derechos de los involucrados. En principio está dirigida hacia el directorio, que es la máxima autoridad, y el superintendente ejecuta y representa al directorio, ¿no? Esto cabe recalcar y es muy importante mencionarlo, que se realiza bajo medidas, o bueno, sí, de confidencialidad, tratando de evitar pues el daño público hacia estas empresas en principio, y pues lo cual establece la ley. Siguiente, por favor. Como les decía, la ley a partir de su artículo 78 nos establece a través de incisos y situaciones el proceso administrativo, pero acá lo facilitamos con una tabla. Y el proceso administrativo inicia, pues ya lo mencionábamos, con el planteamiento de la demanda hacia el directorio, ¿sí? Y se inicia con una investigación preliminar, la que trata de recopilar información y evidencia sobre las presuntas infracciones cometidas por los agentes económicos, que también definimos. Incluye solicitud de datos hacia los agentes económicos, y estos sí o sí deben proporcionarlo, porque pues la ley establece esa como que plenitud a la superintendencia para que estos puedan obtener cualquier tipo de información, solicitar cualquier tipo de información, y estas pues les sean dadas, ¿no? La negativa activa a las medidas de apremio también son sancionadas por multas o requerimientos judiciales. Pues la ley también establece para prácticas relativas, se debe proporcionar una posición dominante, un mercado relevante y efectos negativos de los consumidores. Se hace una evaluación de mercado, en la cual pues también se incluye todo este tipo de situaciones, infracciones, las cuales se pudieron cometer. Y el periodo de esta investigación preliminar, que es parte del proceso administrativo, va de 6 meses y puede prorrogarse 3 meses más, es decir, hasta los 9 meses. Luego de realizar esta etapa de investigación preliminar, 15 días hábiles después de esta investigación, se procede a hacer una notificación a estos agentes económicos para que pues estos presenten pruebas, defensas que les puedan meritar, argumentos para poder defenderse, ¿no? Y luego pues pasamos a la etapa de la audiencia, que es una audiencia oral. Al ya tener esta notificación y los agentes económicos proporcionar sus pruebas y tal, pues se decreta esta audiencia para poder, bueno, primero se diligencian las pruebas, que la ley en sí no establece, bueno, 10 días siguientes, la ley no establece un periodo como tal para la diligencia de las pruebas, y en este caso tampoco establece un periodo específico de tiempo para poder practicar la audiencia oral, pero pues establece que serán, bueno, solo establece un periodo de tiempo, no sé, son 15 o 10 días después de la notificación para poder practicar esa prueba, o bien lo señala el superintendente o directorio para poder practicar, porque es el directorio quien tiene que autorizar este procedimiento administrativo. Luego de todo ese proceso, 15 días después de la práctica de la prueba y luego de la audiencia, bueno, antes de la audiencia se deben diligenciar las pruebas. Pues se puede solicitar las diligencias para mejor fallar, ¿no? Para poder recabar, bueno, para poder practicar estas pruebas y de repente encontrar pues información todavía más relevante que pueda argumentarse contra estos agentes económicos. Y luego, acá sí establece el periodo que andaba buscando,
Luego de la audiencia, la resolución se emite 30 días después de llevarse a cabo la audiencia. ¿Sí? El directorio emite una resolución motivada imponiendo multas o medidas coercitivas que incluyen la publicación de resoluciones firmes para la disuasión pública. Esto está establecido en el artículo 85 y cabe recalcar que existe una terminación anticipada de este proceso que lo pueden activar los agentes económicos. Esto lo pueden activar antes de que el directorio emita esta resolución, de la que hace poquito, ahorita mismo hablamos, ¿sí? Y pues en este caso se aceptan cargos, se aceptan, pues en este caso, sí, estos cargos o situaciones que se les hayan dictado en contra, ¿sí? Para poder reducir las multas de un 50 hasta un 75% sin admisión de responsabilidad. Y pues por supuesto que se requiere hacer un acuerdo con la superintendencia para pues establecer un acuerdo formal. La solicitud en este caso pues debe hacerse la solicitud durante la investigación y la resolución se hace durante 30 días, establecido en el artículo 86 al 91, y en el caso de que se quiera apelar a la resolución del directorio, pues se pueden plantear recursos de revocatoria y reposición ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Acá tengo dato. Bueno, el régimen sancionatorio que va del artículo 95 al 97 de este decreto, el cual pues establece multas y sanciones para el caso de que se han cometido infracciones, como en el caso de, acá tenía, cito el artículo 97 de la ley, que se refiere a las multas, y pues resta, ¿no? Que se impondrá una multa al agente económico que incurra en la realización de prácticas anticompetitivas absolutas. Si se recuerdan, al inicio diferenciamos, ¿no? Las prácticas anticompetitivas absolutas, las relativas. En este caso, las absolutas, perdón, son sancionadas con una multa de hasta 200,000 salarios mínimos diarios no agrícolas. Y las prácticas anticompetitivas relativas hasta 100,000 salarios mínimos no agrícolas. Y pues quisiera mencionar también lo que el licenciado mencionaba al inicio antes de que comenzáramos nuestra exposición, que pues la ley se sigue implementando hasta este momento, ¿no? Pues fue hasta la fecha del ahora noviembre de 2025, pues se encuentra en fase de implementación parcial y bien escalonada con el fin de permitir una transición ordenada y la preparación institucional, como mencionaba también el licenciado, en la superintendencia. Pues entre algunas noticias o informes periódicos, pues decían, ¿no?, que se espera que el periodo de implementación culmine hasta finales de 2026, aunque cabe aclarar que la ley en sus últimos apartados menciona esto, específicamente en el artículo 121 y los incisos A, B y C. Pero acá lo vamos a hablar un poquito menos técnico para poder entender, ¿sí? La norma entró en vigor de manera progresiva también, conforme lo establecieron en el artículo 121 que les decía. Ya han existido reformas que fue hace poquito que empezaron ahorita en octubre, que empezaron a dar vida, ¿sí? Pero las etapas de las cuales describe la ley está la etapa inicial, ¿sí? Que pues inició a inicios de año, para la redundancia, en enero, y entraron en operación las disposiciones generales y el capítulo dedicado a la promoción de la libre competencia, ¿sí? La información, pues recomendaciones y tal. Esto incluye la creación y el nombramiento de las primeras autoridades de la Superintendencia de Competencia, así como las actividades de educación, estudios de mercado que mencionamos y difusión de los principios anticompetitivos. En esta fase, pues, como lo explica la ley, no se aplican sanciones ni investigaciones formales aún, pero se fomenta la cultura de la competencia mediante campañas y opiniones técnicas. Ahora bien, sigue la siguiente etapa, la etapa de preparación y reglamentación, que es la que se está llevando en curso en este año, ¿sí? Y se avanza con la elaboración de reglamentos secundarios, ¿sí? Pues como en algunas leyes especiales está la norma y su reglamento para poder complementarse y que echen, por decirlo coloquialmente, echen a andar juntamente para que se pues, puedan trabajar bien, ¿sí? En este caso,
Las autoridades han abierto procesos abiertos para que los ciudadanos aporten pues, ideas o dentro de la práctica han visto que de repente funciona tal situación, entonces aportarlo. Específicamente el Congreso, que ha recibido contribuciones para el reglamento de esta norma, el reglamento de la ley de competencia, hasta el día viernes, creo que se tiene espacio para aceptar. Y se enfatiza en la participación ciudadana como pilar fundamental para poder llevar a cabo el reglamento. Las reformas de hace poquito tiempo, ahorita en septiembre, ajustaron aspectos organizativos, como el caso de la superintendencia, para resolver inconsistencias en la estructura, fortaleciendo la independencia y la operatividad de la superintendencia. Y por último está la etapa de aplicación plena, que pues algunos informes periodísticos hacen como que un cálculo, ¿no?, a partir del 9 de diciembre del próximo año, 2026. Y entonces sí se aplicará y se iniciará el régimen sancionatorio completo, abarcando investigaciones de práctica anticompetitiva, autorización de concentraciones económicas e imposición de multas. La Superintendencia de Competencia asumirá las operaciones integrales en ese momento, marcando el fin del periodo de gracia para las empresas, es decir, su periodo de preparación para poder trabajar en conjunto con esta ley y pues no tener algunas infracciones por demás. Y por último, pues quería poner un ejemplo sencillo para poder entender un poquito, ¿no? Y lo redacté acá. Supongamos que dos supermercados en la misma ciudad, ambos vendedores de productos de canasta básica, como arroz y aceite, se reúnen en secreto y acuerdan elevar el precio del arroz de 8 quetzales por libra a 12 quetzales por libra, ¿sí?, coordinando sus estrategias para no vender por debajo de ese monto, ¿sí? Esto sin anteriormente consultar o informar a la superintendencia, ¿no? Porque pues existen este tipo de acuerdos coordinados que también ayudan a fortalecer los mercados, pero deben ser autorizados por la superintendencia, ¿sí? Continuando, esto forma un cártel de fijación de precios, ¿sí?, lo que impide que uno baje precios para atraer clientes y obligue a todos nosotros los consumidores a pagar más. Si la Superintendencia de Competencia investiga y confirma el acuerdo, podría imponer multas de hasta 200,000 salarios mínimos diarios, lo que hablábamos, ¿no? Porque es una anticompetitividad absoluta y ordena el cese inmediato de esta práctica. Este tipo de conductas viola directamente el principio de libre competencia que establece el principio de la ley y podría detectarse mediante denuncias de consumidores e infracciones de mercado. Únicamente, muchas gracias. Gracias, compañeros. Abrimos a las preguntas, interrogantes que tengan que hacerle a los compañeros, por favor. Brenda. Sí, me parece muy interesante esta ley, fíjese. Y hasta estaba pensando ahorita con el ejemplo que dio Roma, que bueno, tendríamos que ver si se va a hacer va a ser práctica universal, ¿verdad? Porque también cuando uno va al mercado, el precio del es el mismo en todos los puestos, ¿verdad? Ellos sí se ponen de acuerdo para no haber competencia, ¿verdad? Entonces, no sé si con esto de que también quieren normalizar o no, legalizar la situación de las señoras de los mercados poniéndole sus patentes de comercio y toda esta situación, si eso va a suceder, no sé. Gabriela, Javier o Edwin, contesten la pregunta de Brenda. Pues pienso que al final es un tema de integración, ¿no? Tanto de la norma como propiamente de lo que se está llevando a cabo, con lo que decía usted de la patentización del comercio informal, que es la parte más difícil, considero, ¿no? Porque pues no, pues por lo general al comercio informal le cuesta muchísimo adaptarse al comercio formal, no solo porque pues conoce de ellos, sino que por lo general siempre piensan que se ataca al comercio informal, ¿no? Pero lo que se quiere pues es normar,
al final de cuentas. Por supuesto que la superintendencia intentará hacerlo universal, porque pues no nos sirve, bueno, nos serviría un poquito de poco que solo se realice en supermercados y tal, pero en donde pues literalmente vamos nosotros, ¿verdad? Que eso al mercado, o de repente a la tienda de la esquina, por decirlo coloquialmente, al chino surtidor que de repente tiene tomates y tal, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver, primero la normación, la formalización, y luego pues la superintendencia entra de lleno también para poder integrar esta normativa de la ley de competencia. Brenda. Es todo un reto, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí lo que queremos es captar más impuestos al final, ¿no? Pues estaba leyendo que estos fondos, aquí están en uno de los últimos artículos, que estos fondos, los fondos recaudados de las multas y sanciones, todas las multas, al fondo, es que se captan y terminan yendo al fondo, pero no recuerdo qué fue el apellido del fondo, pero sé que al final de la ley, pero por lo general no son ingresos, por decirlo así, tributarios, sino que la ley los cataloga como ingresos no tributarios destinados a este fondo. Permítame encontrar el artículo y se lo digo bien. Artículo, perdón que te interrumpa, Román, 105, el Fondo Común, Cuenta Única Nacional. Gracias, Javier. Sí. ¿Qué establece el 105, Javier? Artículo 105, destino de multas e intereses. Los recursos provenientes de las multas impuestas por la superintendencia, así como los intereses moratorios, se consideran como ingresos no tributarios del Estado y serán destinados al Fondo Común, Cuenta Única Nacional. Sí, es interesante. Aquí La podrían otra cosa, sí, perdón. La otra cosa que estaba viendo, ¿verdad? Que también está aquí lo de la ley del consumidor y el usuario, Así es. que reforman algunos artículos de esta nueva ley. Así es. Léalos, Brenda. ¿Qué artículos Espérame. modifica? Dice que el artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor, literal F, espérenme un momentito. Dice, no, agarré otra ley. Permítame, doctor. Hay modificaciones a determinadas leyes. ¿Cuáles son esas modificaciones, Gabriela, Javier o Elvin? Que modifican. Porque tomen en cuenta que esta también está sujeta a un reglamento. Ya encontré la ley, doctor. Sí. Dice artículo 6 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Entonces dice que modifique la literal F del artículo 16. Cambiando la A. ¿Cómo? ¿A qué la cambia? Bueno, la literal F dice el acaparamiento, especulación, desabastecimiento o negativa a vender productos esenciales o básicos son prohibiciones, ¿verdad? Sí. Y la modificación dice que es la cual queda así. F, el acaparamiento, especulación o desabastecimiento de productos esenciales o básicos con la finalidad de provocar el alza de sus precios. Dicho procedimiento será sancionado de conformidad con el Código Penal y demás leyes aplicables. Bien. Para seguir en ese contexto, antes de lo que yo vaya a intervenir, vean el título 5 de la ley, reformas y derogatorias. 108. Se modifica el epígrafe del título 2 del libro 3 del Código de Comercio de Guatemala, contenido en el decreto 270 del 270 y su reforma. Y queda así. Competencia desleal. Entonces, fíjense, modifica
lo relacionado a la competencia desleal. Dice, se adiciona la literal C al numeral 3 del artículo 363 del decreto 270 para que quede redactado de la siguiente manera. C. Al proveer bienes o servicios sin contar con los derechos otorgados por el sujeto titular del derecho, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. Entonces, reforma ese artículo, amplía ese artículo. 110. Se reforma el literal F del artículo 116 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, contenido en el decreto 6/2003 del Congreso de la República, el cual queda así: F. El acaparamiento, especulación o desabastecimiento de productos esenciales o básicos, con la finalidad de provocar alza de los precios. Dicho procedimiento será sancionado de conformidad con el Código Penal y leyes aplicables. Dice que amplía, fíjense, esta disposición de la competencia de ley en materia mercantil, no en propiedad intelectual, en materia mercantil, y incorpora ya el acaparamiento de productos, la especulación, y lo remite al Código Penal. Entonces, hubo una mejora en ese sentido. Y luego modifica la ley de contrataciones del Estado, etcétera, la ley del organismo ejecutivo, la ley de captación de señales, y vean el 114. Derogatoria expresa, se derogan el artículo 361 del Código de Comercio. Entonces, a partir de este momento, vean su Código de Comercio y lo tachan. El 361 ya no está vigente. Y los artículos 340 y 341 del Código Penal, cuando lo tengan a la mano, también. La ley de contrataciones del Estado. Y después ya entra a las disposiciones finales. Ahora, lo que faltó en este caso, Gabriela, fue darle más forma a esta exposición de lo que se refiere esta ley. ¿Cuál es su objeto? ¿A dónde y a quiénes va dirigido? ¿A dónde y a quiénes va dirigido? Y establece quiénes son los agentes económicos, los grupos y por qué se forman. Va a atacar, digamos, lo que decía Brenda, va a atacar a empresas, atacarlas como término, atacarlas, o va a pretender mejorar o hacer entender a cierto sector económico que debe respetar reglas, competencia, y que es esa posición de dominio o dominante y cómo la debo de interpretar. Viene Javier y dispone todo lo que es el directorio. ¿Qué es el superintendente? ¿Quién es el superintendente? Es una institución autónoma, ¿o no, Javier? Descentralizada, o está sujeta a algún ministerio. Pues no, licenciado, es autónoma y descentralizada. Es Toma sus propias decisiones superintendencia. administrativas. Entonces, tú tienes su propia reglamentación y disposiciones. Le dice quién es el superintendente y cómo está compuesto el directorio. ¿Qué plazo tienen ellos para la SAT? Dice, sí, Cristo. ¿Qué funciones tiene cada uno de ellos? ¿Y qué procedimientos se ventilan? ¿Y por qué se ventilan a través de ellos? Tiene el aspecto sancionatorio. Pero fíjense, vamos al considerando. Faltó una ficha técnica ahí, Gabriela. Vamos al segundo de los considerandos. Dice, el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala prohíbe los monopolios y privilegios. Entonces va dirigido a eso. E impone las obligaciones al Estado
delimitar el funcionamiento de las empresas, dice bien, que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, que está ocasionando un perjuicio. La producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Ya no solamente se quedó en lo comercial, sino ya abarca lo agropecuario. De proteger la economía de mercado e impedir las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o perjudicar al consumidor. Entonces, si lo involucramos con la ley de protección al consumidor, que la ley de protección al consumidor es tutelar, ¿verdad? Es protectiva del consumidor y usuario. Hacia eso va dirigida la ley de protección al consumidor. Y esta ley también la engancha dentro de un sistema. Y en ese sistema le está diciendo, vamos a hacer esto, ahorita, Haroldo. Y vamos a decirle a las empresas, a los comerciantes, que deben estar dentro del mercado, dentro de las reglas de la competencia, con reglas claras y leales, para que se desarrolle el país y no se perjudique al consumidor. Porque a la postre, dentro de esa gran cadena de la economía y del derecho mercantil, y así trata el derecho de consumo al consumidor, que es la parte más débil. Por eso es tutelar, como el derecho laboral es tutelar del trabajador, la ley de protección al consumidor es tutelar del consumidor. En este caso, esta ley también viene y protege al consumidor y usuario de esas prácticas desleales, prohibiéndole al empresario, sea este individual o colectivo, sea nacional o extranjero, de someterlo a determinadas reglas. Pero también a través de determinadas reglas tendrá que tener suficiente fuerza la superintendencia para esa llamada de atención y a eso que hablaba Edwin, el proceso sancionatorio. Ahorita, Haroldo, es de carácter constitucional. Vean el tercer considerando, dice que el artículo 119 de la Constitución Política de la República, en su literal H, establece como obligación fundamental del Estado impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración, monopolio, de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. Entonces, es una ley de orden público que debe aplicarse forzosamente. Y sigue, que es necesario, en el último considerado, incorporar a la legislación vigente una normativa integral que contemple la promoción y defensa de la libre competencia, que promueva el aumento de la eficiencia económica encaminado hacia la mejora del bienestar, ¿de quién? Del consumidor. La sociedad, ya más amplio, y de la economía nacional, desarrollo. Que desarrolle el mandato constitucional. Entonces, somete a las partes a una competencia, pero una competencia leal y honesta, en beneficio del país, para el desarrollo del país, para la inversión o mejor inversión en las prácticas, la anticompetitividad y a ese eslabón débil que es el consumidor y usuario. Sí, Adolfo. Doctor, licenciado, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese, y yo tengo más que todo, hablando de esto de la ley de protección al consumidor, he escuchado mucho que la ley no es vinculante. No sé si es cierto o cómo poder explicar eso.
¿Qué ley no es vinculante? La de protección al consumidor. Ok, bien. Fíjese pues, Harold. Tiene que de una u otra forma vincular, pero voy a hacer la excepción. Somos un sistema jurídico. Y dentro de ese sistema jurídico está el Código Civil, Código Penal, todas las leyes laborales. Y todas las normativas ordinarias y reglamentarias. Al momento en que hace relación al consumidor, entonces la vincula también con esta norma. A lo que se refiere la vinculación en la Ley de Protección al Consumidor es que si usted quiere ir a la vía civil alegando responsabilidad civil, que ustedes la estudiaron en Derecho Civil 3, no puede ir a atacar a ese individuo proveedor a los tribunales civiles. Solamente lo va a vincular al procedimiento administrativo sancionatorio de la Ley de Protección al Consumidor, que está las formas alternativas y está el recurso de revocatoria y de reposición que lo va a llevar al contencioso administrativo. Ahí lo vincula con el organismo judicial. Lo que no va a poder hacer usted es ir a demandar en la vía civil, pero deja una puerta abierta a la Ley de Protección al Consumidor, que dice, cuando se haya cometido un delito, entonces ya se certificará. Aquí, al agregarle ya el acaparamiento, ya es susceptible de una vinculación penal. ¿A qué voy? En resumen, Harold, que somos un sistema jurídico. Y si una ley tiene que ver con otra, usted la vincula y la relaciona. Ya el juez, de acuerdo a los principios de cada institución, le dirá si es procedente o no. Y en su caso, ¿qué ley le va a aplicar con preferencia? Pero siempre puede haber entre las leyes una vinculación, porque somos un sistema jurídico. Así es, Harold. La integración. ¿Quedamos así? Va. Veamos el artículo 1 de la ley. ¿Cuál es su objeto? Dice, tu micrófono, Harold. La presente ley tiene como objeto promover y defender la competencia. ¿Qué es lo que va a hacer esa superintendencia? Proteger la competencia. Como va a proteger al consumidor, puede decir, voy a proteger la competencia, voy a reorganizar a estos tipos para fortalecer la eficiencia económica en la búsqueda del bienestar, y vuelve a decir, mire, de los consumidores nacionales. Así como prevenir, fíjense, aparte ya punto y coma, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en beneficio de los consumidores finales. Vincula. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? La presente ley es de observancia general, es pública. Se aplicará a todos los agentes económicos, constituye la ley específica en materia de competencia. Entonces tenemos que decir, ¿quién es un agente económico? Vean el artículo 3 en el numeral 2. Agente económico. Toda persona individual o jurídica, grupo económico, entidad privada o pública, nacional o extranjera, con o sin fines de lucro, que realice una actividad económica. Es aplicable a todos, a lucrativos y no lucrativas, ¿sí? Individuales y colectivas. ¿Quién es el grupo económico? Entonces aquí dice agrupación de dos o más agentes económicas, personas individuales o personas jurídicas, que coordinan sus actividades a través de un control accionario o control administrativo común. Aquí ya entonces va a pensarse, bueno, ese grupo económico puede tener una posición de dominio, de acaparamiento.
perjudicando a un sector. Vean el numeral 5. Situación donde una empresa cuenta con una presencia significativa en un mercado relevante, dado el volumen de compras o ventas que realice respecto a la competencia, lo que le otorga la capacidad de obstaculizar o impedir la competencia en el mismo, así como fijar condiciones con independencia de los demás agentes económicos o consumidores. Pensemos. Una posición de dominio podría ser, por ejemplo, el caso de las harineras en Guatemala. Los Gutiérrez. Las harineras pertenecen a un grupo de estos, que puede que los obligue a escindirse. Porque ellos pueden disponer, bueno, como decía en el mercado informal, Brenda, todos los que venden tomates saben qué precio tienen los tomates. Las empresas telefónicas así es. Entonces, acaparan. Dicen, nosotros tenemos el control. Quiere entrar otra harinera a participar en la competencia y le van a decir, no. O se une a nuestro grupo y pone los mismos valores. Segundo ejemplo. La cantidad de farmacias que han florecido en el país. ¿A qué farmacia le impedían ingresar al mercado? Farmacosto, porque se vendían los medicamentos a menos valor. Y luchó y logró poner sus farmacias. ¿Por qué? Porque el grupo farmacéutico está integrado. ¿Y cómo lo podemos ver? Los valores altos que contienen o venden las diversas farmacias. Ustedes van a farmacia Bates, van a farmacia de y el mismo valor. Pero van a El Salvador, van a Honduras, menos de la mitad. Tienen acaparado. Entonces, esos grupos son los que quiere combatir. No solamente es el monopolio como tal, sino esa integración de grupos muy sutil. ¿Por qué echan a perder un convenio de la UNOPS? Del Ministerio de Salud. Porque se está afectando al grupo de farmacéuticos. Porque obtienen productos de igual calidad o mejor calidad a menos precio y mantienen surtido todos los hospitales del país. Y dijeron, no, tenían que tener autorización del Ministerio, del Congreso de la República. Un poco dudoso, ¿no? Pero ahí le encontraron una solución dentro del Ministerio de Salud y espero que eso mejor prospere. Pero ¿a quién se está aquí perjudicando con la falta de convenio? Al paciente de los hospitales públicos. ¿Que quién es? Es un usuario, es un consumidor. Ahora vean el 6. ¿Qué es un mercado relevante? Comprende la totalidad de bienes o servicios intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio o el uso que se prevea para hacer de ellos, que puedan ser considerados como alternativas razonables por un número significativo de clientes, consumidores y usuarios. Quiere decir que el mercado está ahí. Y ellos aprovechando de ese mercado que les exige, que les demanda, dicen, bueno, tienen necesidad de esto. Yo impongo los precios. ¿Puede el Estado, por ejemplo, imponer precios? ¿Lo ha hecho en otras oportunidades? Sí. Desde hace muchos años ya no lo hace.
Vean el artículo 24. Promoción de la libre competencia. 24. La superintendencia de competencia debe realizar todas las acciones necesarias para la promoción de un mayor grado de competencia en el mercado. ¿Qué está diciendo? Ella debe de promoverla, castigando esos grupos oligopolios. Ya sea a través de relaciones con otras autoridades públicas, organismos internacionales o autoridades de competencia del extranjero, o a través de fomentar una cultura de competencia, que incremente, fíjense, la conciencia pública, va a otros, va al valor, a los valores morales y éticos sobre sus beneficios. El reglamento de la presente ley desarrollará las acciones de promoción previstas. Entonces, va a promover la competencia, pero desde un plano legal hacia esos grupos de dominio. Y esto, según la norma o la normativa, lo que pretende es el mejor desarrollo del país, concientización de esos empresarios individuales o colectivas, nacionales o extranjeros, que participen pero en forma ética y moral dentro del mercado, que va a beneficiar al país sin dejar que ellos se beneficien también, pero bajo ciertas reglas, pero va a proteger al consumidor y usuario. 74. Así creo yo. No, 73, que es lo que hablaba Elvi. 73, principios. El procedimiento administrativo que se tramita en el marco de la presente ley deberán observarse los principios de presunción de inocencia, respeto a las garantías del derecho de defensa y debido proceso, confidencialidad, equidad, igualdad ante la ley, publicidad, probidad y celeridad. La carga de la prueba de cualquier práctica anticompetitiva o concentración irregular siempre recaerá en la superintendencia. Entonces, hay un procedimiento de decir, señores, tiene que haber una cultura aquí de la competencia. Pero nosotros podemos, a través de un procedimiento, sancionarlos. La carga de la prueba está ahí. Pero deberá iniciar ese procedimiento a solicitar, a solicitud de parte, Edwin, o a petición de parte o en forma oficiosa, perdón. Pues según la ley de ambas formas. Entonces, ese agente económico, ese grupo, tendrá que tener esas reglas. Por ejemplo, si ellos quieren agruparse, tendrán que someterlo a la superintendencia. Inclusive, fíjese, me pongo a pensar yo en las fusiones de sociedades. Porque una fusión, ya sea por absorción o incorporación, ya sea horizontal o vertical, puede ser que conlleve un agrupamiento que dé un control de dominio. Entonces tienen que someterse a esas reglas para romper a ese grupo de control de dominio. Que van a enfrentarse la superintendencia a cantidad de problemas cuando entre ya a fortalecerse ella y a practicar. Claro, hay inclusive grupos que estarían de acuerdo.
Y a ver si no plantean inconstitucionalidades. O pueden plantear acciones de amparo que no están de acuerdo. Podría ser también las corporaciones. Pero tiene que establecerse si ellos tienen un control total sobre el mercado. Y ese mercado está constituido por usuarios y consumidores, que pueden ser las mismas instituciones públicas, como las mismas sociedades mercantiles o consumidores como nosotros, de a pie. Pero esta ley tiene que provocar, llevar a cabo mucha información y hacer cultura de la competencia para que ese acaparamiento, parece que ese grupo de poder no absorba tanto y que la calidad del producto también suba. Pero ¿qué sucede aquí en Guatemala? Suben los precios y el producto de menor calidad. Puede ser una práctica anticompetitiva que venga un grupo y empiece a perjudicar a otro grupo en la competencia. Pollo campero con pollo que absorbió o que pelea con el otro pollo que pelea. Inclusive hasta mismos diseños pueden tener. Es una práctica anticompetitiva. Ahí es a donde va dirigida la ley de competencia. Yo he escuchado exposiciones y entrevistas del superintendente nombrado y me llenó de satisfacción una exposición que estuve hace unos 15 días relacionada con la ley de competencia, que se acercó uno de los directores y me dijo, ¿se acuerda de mí? Sí, le dije, me acuerdo. Y vagamente me acordaba de él. Un exalumno de la San Carlos nombrado dentro del directorio, con estudios relacionados con la competencia, según me dijo, en China y en Japón. ¿Se puede, muchachos? Por supuesto. Y espero verlos a ustedes en grandes puestos a futuro y en sus oficinas ser sobresalientes. Bien, muchachos, gracias por la exposición. Aplausos y nos despedimos y nos vemos el día del examen final, que incluye estas dos últimas exposiciones. Que pasen buena tarde y se cubren bien. Hasta pronto. Feliz tarde, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias. Hasta luego, Gracias, muchachos. licenciado, gracias. Buenas tardes.